Nuestro debate del día de hoy, que toda la bancada del Pacto Histórico está centrado sobre asuntos de infraestructura de la ciudad en diversos ámbitos, yo quise centrarlo en algo que nosotros llamamos la vida de barrio y en general la escala de proximidad en la construcción de ciudad. No es solamente un asunto de la teoría de la ciudad de los 15 minutos, es un asunto de comprender que la vida de la gente, la vida de las sociedades, incluye también una parte que tiene que ver una serie de relaciones que ocurren en la proximidad. Las relaciones de la familia, las relaciones del trabajo, las relaciones de la vida de barrio, las relaciones de ciertas economías de escala local y popular, que son muy importantes. Y nosotros hemos insistido en esto no solamente por un asunto de conceptos, sino porque en esta escala de ciudad ocurren cosas muy importantes. Y así como tenemos en las administraciones públicas una escala de las decisiones macro, de los grandes proyectos de ciudad, del relacionamiento regional, de la construcción de la interacción con lo nacional, tenemos que también tener una estrategia de construcción y cuidado de ciudad en clave de proximidad. Y esta administración, pensamos desde esta curul, está fallando muchísimo en esa escala. No existe una estrategia articulada, intersectorial, del cuidado y de la transformación de las problemáticas, las conflictividades y las dinámicas de la escala de proximidad de la ciudad. Y esto se nos está convirtiendo en una acumulación de problemas, ¿cierto?, que está impactando ya la ciudad a gran escala. Porque cuando la escala micro no se atiende de manera integral y se suman todas las escalas micro, pues tenemos un problema a escala macro. De esta manera, algunas de las problemáticas que todos y todas podemos dar cuenta en el día a día que afectan la escala de proximidad de la ciudad tienen que ver con las basuras, tienen que ver con el microtráfico, tienen que ver con las conflictividades, tienen que ver con la violencia intrafamiliar, tienen que ver con el no acceso a equipamientos de derechos fundamentales, tienen que ver con las problemáticas que se presentan en la atención de salud, educación, alimentación, entre otros. Tienen que ver con la incapacidad que ha habido en esta administración total de generar unas aglomeraciones y unas articulaciones de las economías populares en escala local y micro para potenciar estas economías de la gente en un momento de crisis de la ciudad donde la desigualdad en Bogotá está escalando a diferencias de lo que ocurre en la escala nacional. Tiene que ver con los temas de vivienda y hábitat y tiene que ver con las vías, entre otros temas. Hoy por asuntos de tiempo solamente nos vamos a concentrar en los dos últimos asuntos, pero es muy importante, de verdad, dejar el mensaje que Bogotá necesita una estrategia integral e intersectorial de atención de lo micro, de atención de la escala de proximidad, de atención de la vida de barrio y de vereda de nuestra ciudad, donde la articulación de estas problemáticas mal gestionadas, mal atendidas, porque de pronto no se les considera importantes y fundamentales de parte de la escala central de la administración, se está convirtiendo en un problema macro. Y lo digo porque esto no se le puede dejar solamente a las alcaldías locales. Tiene que haber una articulación intersectorial de lo central que permita atender lo próximo. Siguiente, un ejemplo entonces, empezando aquí con el debate de los temas de hábitat y vivienda, es algo que hemos ido señalando en varios debates. Y a pesar de irlo señalando, a pesar de irlo, digamos, mostrando, a pesar de insistir, de hacer control político con todos los mecanismos que aquí desde el Consejo tenemos a la mano para hacerlo, siento que la administración no lo está tomando en cuenta y no está modificando su actuar y su estrategia para atenderlo. No sabemos de qué otra manera decirlo ya, llevamos 2 años diciéndolo. Y lo decimos desde el plan de desarrollo y no hay una respuesta ni una interpelación de parte de la administración. ¿Ya llegó la secretaria de Hábitat? Hola, secretaria. Entonces, el 33% de las necesidades de vivienda corresponden a hogares con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Un buen porcentaje con informalidad en el trabajo, por lo tanto con dificultad absoluta, con una imposibilidad estructural de poder ingresar a los planes disponibles para viviendas de interés social. Hemos dicho, la vivienda de interés prioritario es un asunto clave. No lo ha tomado en serio la administración, ni siquiera ha cumplido los porcentajes legalmente establecidos obligatorios de vivienda de interés prioritario. Seguimos insistiendo en los subsidios de vivienda de interés social
que solamente cubren una parte de la población que no necesita, donde no está concentrado la necesidad más grande de acceso a la vivienda y de hábitat digno. Entonces, seguimos sin atender las necesidades y los diagnósticos que la misma ciudad construye mientras redirigimos los presupuestos y los subsidios hacia sectores de la ciudad que no necesariamente son los que mayor urgencia tienen en este asunto. La vivienda formal, que se construye mayoritariamente para los precios más altos para los hogares de mayores ingresos, mientras la composición socioeconómica de la población es a la inversa. Y esto se está convirtiendo en una olla de presión, en una bomba de tiempo que la ciudad sigue estallando. ¿Esto cómo se refleja? Pues que seguimos copando territorios de la ciudad rural o de las zonas protegidas ambientalmente de la ciudad, donde la gente está invadiendo para poder tener un lugar de vivienda. Y esto es un problema que se está multiplicando más y frente al cual la administración no está actuando. En esta siguiente gráfica podemos ver que adicionalmente esta reflexión frente al uso residencial de la ciudad no está articulada a una reflexión y a un plan del uso industrial y comercial de la ciudad, de cómo se fomentan las actividades industriales y comerciales en la ciudad. En este estudio que nos muestra el comportamiento en los últimos 20 años, vemos que Bogotá es una ciudad donde solo el 27% de las licencias son para actividades comerciales e industriales. La administración nos trae esta preocupación solo concentrada en torno a la ciudad aeropuerto. Pero creemos nosotros que parte de lo que hemos demostrado ya y de lo que se ha diagnosticado y sobrediagnosticado sobre los comportamientos de los tejidos y las actividades económicas de la ciudad, vale la pena que la ciudad reflexione y de verdad saque adelante aglomeraciones de articulación de las economías locales en escalas de proximidad. No puede ser que cada vez que la administración nos traiga un debate estructural sobre la economía de la ciudad, solo se tengan en cuenta las grandes actividades industriales y comerciales, que hace un tiempo se sacaron de la ciudad, ahora se quieren devolver nuevamente alrededor del aeropuerto. Y está bien, esta discusión hay que darla, pero también hay que dar la discusión de cómo fomentamos el otro tipo de economías que son mayoritarias en esta ciudad. Y vuelvo y digo, en 2 años no ha habido una propuesta de esto. ¿Y esto qué hace? Que las escalas locales de economía, las escalas donde la economía existe en proximidad, están descuidándose y sucumbiendo ante las economías ilegales. Y en cambio sí tienen una capacidad de articulación de lo micro y se terminan convirtiendo en la respuesta económica para mucha gente que no tiene cómo salir de la escala de proximidad más pequeña y termina buscando las respuestas económicas allí. Y la única oferta mayoritaria que encuentran es la oferta de la ilegalidad. Y yo les he insistido en esto, porque creo que esto hace que a pesar de las actuaciones en seguridad que se tienen, si estas no están complementadas con una estrategia de transformación de lo económico, pues rápidamente la escala de la ilegalidad asciende y se expande. Y es lo que está ocurriendo en Bogotá ante los ojos de todos y todas y ante la inactuación en términos de escala de proximidad de la administración. Siguiente, el año de mayor subsidio de vivienda nueva de la última década. ¿De verdad lo que necesita Bogotá es más vivienda de este tipo? ¿Más vivienda para los estratos más altos o más vivienda de interés social para quienes puedan acceder con casi cero desarrollo de vivienda de interés prioritario? Y ojo, con un golpe muy grave al mejoramiento de vivienda y a los mejoramientos de hábitat. Esta administración está concentrando todos los recursos en subsidios de vivienda para cumplir a los constructores que financiaron su campaña y está descuidando y desfinanciando el mejoramiento de vivienda, el mejoramiento de barrio y la vivienda de interés prioritario. ¿Y esto qué significa? Aumentar la desigualdad, seguir excluyendo a la gente de la posibilidad de acceder a una vivienda. Y yo no sé las entidades de control de qué manera están haciéndole este llamado a la administración a 2 años de plan de desarrollo. 2 años. Miren estos datos. Miren los datos. Tenemos en el 2023, en esta tabla de subsidios de vivienda, 3.173 adquisiciones de vivienda nueva, 4.794 y en el 2025 un salto de 11.859. Y yo quisiera que de verdad la Secretaría de Hábitat nos explicara si esto está ayudando a suplir las desigualdades frente a acceso a vivienda en la ciudad. Creo que no. Y este debate lo hemos intentado dar muchas veces y no está dándose de frente a la ciudad.
En la siguiente diapositiva también podemos ver esto que mencionaba ahora, y es el incumplimiento por parte de Bogotá del 20% de vivienda de interés prioritario, obligatorio por norma. Apenas estamos llegando al 11% a comienzos de noviembre ya casi, secretario. No sé si alcancemos a suplir el 9% restante en 2 meses. Yo no creería. Y aquí están los datos también en el año para que entendamos cómo se está distribuyendo esto y miremos que la vivienda de interés prioritario pues no está siendo la prioridad. La siguiente diapositiva tiene que ver con también con este año, en términos de decir que este es el peor año en cuanto a gestión del mejoramiento de vivienda, que es otro mecanismo para que las familias y los sectores de la ciudad con menores desarrollo en cuanto a su calidad de vivienda puedan contar con los recursos para que la calidad de la vivienda se expanda, para que estructuralmente se mejore, ¿cierto? Y a partir de ahí podamos disminuir estos niveles de desigualdad a través de unos mecanismos adicionales que no necesariamente son vivienda nueva, ya que en esa, para los sectores menos favorecidos, pues no estamos cumpliendo. Pero la sorpresa aquí es que en cuanto al mejoramiento de vivienda tampoco estamos cumpliendo. Y que si miramos el comportamiento que ustedes pueden ver muy bien en esta diapositiva del año a año, se darán cuenta que si bien esto venía en un nivel de ascenso, esta administración lo ha frenado. Los mejoramientos de vivienda pasaron de 1.249 en el año 2023 a 637 en el año 2024. Que hay que decirlo, fue lo que dejó la administración anterior. Y a 135, óigase bien, casi un poquito más del 10% del año 2023 en el 2025. Y yo quisiera que nos explicaran si es que la vivienda ha mejorado increíblemente en esta ciudad y ya no se requieren tantos mejoramientos. ¿Y por qué pasamos de 1.249 a 135 a 2 meses? ¿O es que en 2 meses van a clavar 1.000 mejoramientos de vivienda en esta ciudad? No creo. Claramente aquí hay un enfoque, claramente hay una decisión política, claramente hay una postura y es la plata hay que ponérselas a los que ya tienen plata. La plata no hay que ponérselas para resolver problemas estructurales de desigualdad y fortalecer las capacidades de la gente menos favorecida en nuestra ciudad. Así es muy difícil construir una ciudad y pretender que las conflictividades no se multipliquen y pretender que la seguridad mejore. No hay forma, colegas, no hay forma. Porque el presupuesto público es un equilibrador fundamental en la redistribución de los recursos en una sociedad. Y si el presupuesto público está yendo a los que ya tienen plata, pues los que no tienen plata tienen aún menos posibilidad de generar ingresos. Es sencillo, en la economía no hay vacíos. Y la economía política nos muestra siempre quién toma las decisiones y hacia dónde las dirige. Y aquí es muy importante que la gente de esta ciudad, la gente que votó por Galán, esperanzada de pronto en propuestas falsas de campaña, sepa que las decisiones se están tomando en contraposición de la gente más necesitada de Bogotá. Aquí están los datos, no mienten los datos, son datos de la misma administración, no nos los inventamos nosotros, no son cálculos del pacto histórico. Entonces yo sí quiero que de verdad la administración sea sincera y nos cuente, y se lo cuente también a las instancias de control, ¿por qué este revés en el manejo de la política de vivienda y mejoramientos en Bogotá? ¿A qué obedece? ¿Cuál es el análisis, el diagnóstico y la justificación para que esto esté pasando de esta manera? Siguiente, por favor. El mejoramiento de vivienda rural tampoco, esto lo hemos dicho, ya hicimos un debate centrado solo en la ruralidad, en el que pudimos mostrar, ¿cierto?, qué está pasando con la ruralidad y cómo se está desmejorando integralmente, en términos de economía, en términos de vías, en términos de calidad de vida de la gente, en términos de oportunidades de ingreso y también en términos de vivienda rural. Fíjense lo que nos está pasando con las viviendas rurales. Siempre, digamos, ha habido una dificultad para que el mejoramiento llegue en toda su calidad y en toda su dimensión a la ruralidad. Por eso nosotros dimos una discusión, la dimos desde que diseñamos presupuestos participativos, y es que las alcaldías locales tuvieran este eje dentro de sus posibilidades y la gente pudiese votar por el eje de mejoramientos de hábitat y vivienda en presupuestos participativos. Luego dimos ese mismo debate, porque no son casualidades y coyunturas que aprovechamos, son ejes estructurales de discusión de ciudad. Dimos este debate en plan de desarrollo y le dijimos a la administración, la ruralidad requiere más atención, dejen que las alcaldías locales
puedan ejecutar estos mejoramientos de vivienda. Nos dijeron, no, las alcaldías no tienen capacidad, no pueden, es muy difícil la dispersión, es mejor centralizar todo el recurso en un solo lugar y nosotros desde lo central lo impulsamos. Bueno, pues no está pasando, les cuento. Porque fíjense que en el 2025 hemos mejorado dos viviendas de Ciudad Bolívar. Yo no sé si es que la administración no va a las zonas rurales de Ciudad Bolívar y no se ha dado cuenta de la invasión que está surtiendo efecto allí, o no se está dando cuenta de la calidad de viviendas que están fragmentadas, la gente no tiene pisos, no tiene servicios, no tiene muchas cosas en las zonas rurales de Ciudad Bolívar. Nosotras sí hemos ido allá. 2 viviendas mejoradas en 10 meses de administración, 2. Esto no tiene ningún tipo de presentación, ningún tipo de presentación. Esto es una burla a la gente de la ruralidad de Bogotá. 12 viviendas mejoradas en Usme. Y ahí vienen cuántas en Sumapaz. Ninguna. Nos damos golpes de pecho con el páramo más grande del mundo y el ambiente. Y ahora en la conferencia que viene de ciudades, seguramente diremos 1000 maravillas. Ojalá en la conferencia de ciudades le contemos a ONU Habitat y a todas las ciudades que vienen aquí pensando que esta administración está haciendo cosas, le mostremos lo que estamos haciendo Habitat y le expliquemos a todos los países del mundo que vienen a esta conferencia cómo nosotros decidimos revertir la tendencia mundial que tiene que ver con redistribución y construcción de medidas de igualdad a través del Hábitat, cómo aquí lo estamos revirtiendo, entregándole los subsidios a las constructoras y ya, no tenemos nada más que mostrar, nada más que mostrar. Yo creo que esto no puede ser lo que ocurre en Bogotá en el año 2025, ¿cierto? Y entonces este incumplimiento, miren, nos dijeron tanto que las alcaldías locales no iban a poder y no iban a poder, pues la alcaldía local de Sumapaz adjudica mañana, nos dijeron en la respuesta, el proceso de mejoramiento de vivienda rural. Mientras tanto, el sector central, bien, gracias, ninguna vivienda mejorada en Sumapaz. Entonces, pues, creo que así no puede ser la situación. En cuanto a Hábitat, mejoramiento de vivienda y arrendamiento solidario, también una discusión que se dio en plan de desarrollo y además es una discusión central en la propuesta de reforma tributaria fallida de esta ciudad. Bueno, pues adivinen en cuánto está el avance de la meta. En 0. En 0. No en 1, no en 2, no en 10. En 0. En un eje que ustedes mismos, secretaria, han insistido que es importante. ¿Cómo definen ustedes las cosas importantes? Porque las cosas importantes pues parecen con un avance de 0 en la administración y nos parece muy difícil pues que así se pueda generar también una confianza, porque yo digo, parte de estos debates, la administración de Galán nos insistió también en el plan de desarrollo. Si ni siquiera la administración se toma en serio sus propios ejes, ¿qué podemos hacer aquí? Muy poco, creo yo. Y esto ya es un escenario cantado. En el 2019, la administración del alcalde Peñalosa, siguiente porfa, la administración del alcalde Peñalosa, que muchos aquí admiran de manera importante, y yo debo decirlo, era un mejor ejecutor que Galán, claramente. La administración de Peñalosa ya había construido estos escenarios. Esto es un estudio que pagó la ciudad de Bogotá en el 2019 con la Secretaría de Planeación, en la cual nos muestra los escenarios que se nos vienen y nos advierte en la misma administración de Peñalosa que se está construyendo una ciudad excluyente, que el tema de redistribución a través de la vivienda de interés prioritario, a través de los mejoramientos, es fundamental para mejorar el hábitat. Y adivinen quién le está haciendo caso. Ni siquiera los pupilos de Peñalosa. Debe estar muy frustrado el señor Peñalosa, yo creo, viendo cómo esta administración que lo venera ni siquiera toma en serio las advertencias que él mismo hizo con la proyección de escenarios de ciudad. Aquí vimos cómo se está reconstruyendo la ciudad expulsando a los estratos 1 y 2 y vemos todo también tal y como lo planteó esta administración en el 2019, que la vivienda informal se puede llegar a multiplicar por 3 hacia el año 2050 si no se toman las medidas que ya hemos mencionado. Pues no se han tomado. Entonces yo sí quiero que nos diga la administración Galán, que ya le empieza a correr el reloj en contra, con 2 años, que nos diga cómo va a corregir esto en los 2 años que le quedan. Porque las decisiones que esta administración tome nos van a afectar hasta el año 2050. Y no estamos viendo que las estén haciendo. El enfoque corporativo, y aquí pasamos al tema de vías, que es el otro ejemplo que queríamos muy rápidamente poner sobre la mesa. Siguiente, porfa.
En el enfoque de vías está pasando algo similar. Tenemos un enfoque corporativo versus un enfoque de proximidad a la vida de la gente en estas escalas que planteamos desde el comienzo. En Bogotá la infraestructura se está generando de vías con una lógica empresarial más que priorizando necesidades territoriales. Esto lo está gritando la gente. Si ustedes miran las últimas encuestas o si miran cuando caminan en las calles cómo están las vías locales, pues se darán cuenta que parte de lo que la gente está diciendo es estamos desesperados con el estado de las vías en la ciudad. Se están priorizando megaproyectos y vías principales, lo cual no está mal, la ciudad lo necesita, pero se está olvidando la malla vial local y ni hablar de la rural. Hace un poco de tiempo hicimos las denuncias frente a lo que está pasando con la troncal bolivariana de Sumapaz o frente a lo que está pasando con las vías de conexión rural entre Ciudad Bolívar-Sumapaz, entre Usme-Sumapaz, entre Ciudad Bolívar-Usme. Pues no está mejorando. La alcaldía de Ciudad Bolívar, gracias a una movilización que hicieron los campesinos y las campesinas, se puso al frente de generar una ruta y una estrategia de mantenimiento de la vía del troncal bolivariana. Pero hasta que los campesinos se pararon 3 días, bloquearon y dijeron no damos más, se está perdiendo la producción campesina, se está perdiendo nuestra conexión con las zonas urbanas. Hasta ahí, después de que se había advertido durante 1 año y medio, la administración decidió tomar alguna medida y la alcaldía local de Sumapaz fue la que sacó la cara. Entonces yo creo que aquí es importante revisarlo. El presupuesto total del sector movilidad de 15.64 billones tiene el 62% casi en Transmilenio, 16 en metro, 16.8 en temas generales de IDU y tenemos muy poco, menos del 5% le está llegando a la malla vial local. Y ustedes dirán, claro, esto es algo que se corrige con los presupuestos locales, pero con los presupuestos locales no se está corrigiendo porque apenas 80.000 de malla vial en las 20 localidades para el 2025 en presupuesto. Así es difícil. Y mientras tanto los préstamos van hacia otro lado. Recuerden cuando discutimos aquí el cupo de endeudamiento y lo mucho que insistimos que parte de ese cupo se reorientara también hacia vías más pequeñas. ¿Cuánto nos escuchó la administración? Muy poquito. Y en plan de desarrollo y en cupo de endeudamiento quedaron recursos para vías rurales que no se están invirtiendo de manera ineficiente. Entonces lo que yo digo es que todo lo que nos insistieran en que centralizáramos y que van a pasar también una reforma del IU para centralizar todo, pues no hay la capacidad. Y yo le pido a este Consejo que tenga estas cosas en cuenta cuando estemos discutiendo estas reformas estructurales de la institucionalidad, porque aquí la escala de proximidad local está quedando absolutamente descuidada. Esto es parte de lo que queríamos plantear. La última, porfa, de la troncal bolivariana que ahora les decía, solo el 4.25% del presupuesto va a vías rurales, solo 13.23 kilómetros carril rurales intervenidos en más de 1 año de administración, con las alertas que ya ha colocado la población, como ya lo mencioné, 72.000 millones en promedio para la troncal bolivariana, obras que debieron haber empezado o deberían empezar en diciembre del 2025 y creo que no va a pasar, exceptuando lo que está haciendo la alcaldía local de Sumapaz, gracias a la presión del campesinado. La comunidad sigue reparando esta vía de maneras autónomas y las vías veredales con sus propios medios. Así que esto es parte de la conclusión que queríamos traer hoy. ¿Cierto? Estamos con una ciudad que tiene muchos recursos, pero que las invierte de manera desigual, bajo un claro enfoque de favorecer a los que ya más tienen y no de redistribuir con los que menos tienen. Así que muchísimas gracias.